Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy, encuentro sincrónico de probabilidad estadística para la Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia, semana 5. Estamos entrando ya en la unidad número 2, dejando atrás toda la parte de estadística, nos empezamos a meter en la parte de probabilidad. Así que bueno, la primera unidad tiene que ver un poco con análisis combinatorio y en definitiva lo que tenía preparado para el día de hoy era hacer un simple ejercicio de cuál es la diferencia entre una permutación y una variación para ir viendo la aplicación matemática por un lado y qué hay atrás de cada una de esas fórmulas o ecuaciones que son por ahí un poco más tediosas. No sé si tediosas, pero sí por ahí está bueno a hacer un análisis de qué hay atrás de todo eso. Bien, todavía nosotros no hemos entrado, no hemos definido concretamente qué es lo que es la probabilidad, pero en definitiva lo vamos a empezar a definir más adelante como una posibilidad, ¿sí?, de que un determinado evento suceda. ¿Sí? Para nosotros un evento es algo teórico, puede ser cualquier cosa. Ahora bien, esos eventos se van a calcular, van a suceder en función de espacios muestrales. Si esos espacios muestrales pueden ser espacios muestrales chicos, pueden ser espacios muestrales grandes. Y en definitiva, para poder nuclear todo eso, siempre vamos a usar o tener siempre presente diferentes reglas de conteo. ¿Sí? Mientras preparo la presentación, les cuento un poco acerca de cuáles son. Por un lado, nosotros teníamos los diagramas de árbol, que es una técnica de conteo para mí súper útil y aplicable a espacios muestrales chicos. ¿Sí? Eh, en ese caso, yo digo siempre que es útil y que está muy bueno poder hacerlo porque uno ve cuando resuelve todo, ¿no es cierto? El espacio muestral, cuando queda completo, puede ver todas las alternativas, todos los resultados posibles, ¿sí? A través de un diagrama, que siempre un diagrama es mucho más fácil de ver. Ahora, cuando un evento puede que esté muy cargado, cuando un evento tenga muchos sucesos posibles, es muy útil recurrir al análisis combinatorio. Nosotros acá vamos a presentar unos ejercicios simples del ejercicio combinatorio en sí, pero para comparar dos cosas nomás, ¿sí? Una variación y una permutación. Lo que sí es interesante saber que existen un montón de formas de calcular a través del análisis combinatorio, que nosotros hicimos hincapié en algunas, ¿sí?, en el dictado de este curso. Y que lo más importante tiene que ver siempre el contexto del problema que se quiere calcular. Lo importante es el orden, la cantidad de elementos que se emplean, y eso va a ser lo que me va a diferenciar en primera instancia una combinación de una permutación o de una variación. Por ejemplo, yo quería proponerles, para hacer una diferenciación entre la variación y la permutación, un ejemplo simple como este que está acá, con variantes para que podamos diferenciar, ¿sí?, cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Entonces, la idea sería, por ejemplo, vamos a leer el problema así, decimos, con las cifras 2, 5, 6, 8 y 9, ¿cuántos números se pueden formar? Sí. Y de ahí vamos a aprender dos condiciones diferentes, ¿sí? Recuerden, tenemos 5 cifras y queremos ver cuántos números se pueden formar si la primera condición dice que los números que yo vaya a formar son de 5 cifras diferentes, ¿sí? Entonces, ahí, esa condición, ese inciso A me está dando dos datos fundamentales que son las 5 cifras, es decir, que voy a usar todos los elementos y que a su vez son diferentes y como tal, cada elemento se puede elegir una sola vez, ¿sí? O decir, no se pueden repetir. El cambio de lugar de más de uno o uno genera un agrupamiento diferente también, ¿sí? Esas son las condiciones que nosotros usamos siempre dentro de la permutación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos el primer ejercicio acá planteado en forma de ecuación a través de una permutación simple, que la idea es que entendamos que n se refiere a la cantidad de cifras, en este caso, que el signo de exclamación coloquialmente conocido, en realidad matemáticamente es un signo factorial,
Cada vez que yo veo un factorial seguido de un número, lo que tengo que entender es que hay una seguilla, un producto, ¿sí? de, de ese número por todos sus consecuentes para abajo, ¿sí? Como tenemos ahí en el caso del 5 factorial, la expresión es decir, es igual a lo mismo decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De esa forma yo alcanzo a un valor de 120, ¿sí? Hasta acá está todo bien y no está todo bien porque a veces resulta tedioso entenderlo desde el punto de vista de la matemática. Entonces, la idea es también plantear un diagrama de árbol para este tipo de ejercicios, por lo menos la mitad, como para poder ver y entender por qué ese 120. Eh, Así que repasando matemáticamente esto que nosotros tenemos acá, vamos a decir que estamos trabajando con una permutación simple porque vamos a utilizar todos los elementos, porque ninguno se repite y porque el cambio de lugar de uno más va a generar un agrupamiento diferente. ¿Sí? Bien, esto que matemáticamente quedó expresado así, yo lo voy a analizar de esta forma, como ustedes pueden ver acá, marco ahí. Fíjense, tenemos las cifras 2, 5, 6, 8 y 9, ¿sí? Que serían las cuatro cifras que nosotros deberíamos, perdón, cinco cifras que nosotros deberíamos trabajar, ¿sí? Esto que está planteado acá es un diagrama de árbol que es tedioso usarlo para este caso particular porque imagínense que nosotros tenemos que hacer la lectura de 120 espacios muestrales, o sea, de 120 opciones diferentes, por lo que resulta conveniente calcularlo a través del análisis combinatorio y usando como herramienta del análisis combinatorio la permutación. Ahora bien, ¿por qué es interesante hacer un análisis del diagrama de árbol? Sobre todo para entender qué hay atrás de esa fórmula, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos la primera cifra, que sería en este caso el 2, y lo que tenemos acá es una posibilidad de combinarla con el resto de las cuatro, que sería el 5, el 6, el 8 y el 9. Ahora bien, el 5 yo lo puedo combinar con 3, porque como no se pueden repetir, yo tengo cinco cifras. De las cinco cifras estoy usando el 2, estoy usando el 5. Ahora me quedan 3. ¿Cuáles son esas 3? 6, 8 y 9. En el caso del 6, ahora ya estoy usando 3, me quedan solamente 2. Que puedo usar el 8, puedo usar el 9. Y cuando llegue a usar el 8, ya me queda, usé 4 cifras para formar un primer número, me debería estar quedando solamente una sola alternativa, que es el 9. Entonces, por cada uno de los vértices que se desprenden, ¿sí? Tengo las diferentes opciones y fíjense que acá se termina de hacer la primera parte de la combinación del 2 y el 5, el 6, el 8 y 9 me forman uno, la combinación del 2, el 5, el 6, el 9 y el 8 me forman otro y así hasta formar los primeros 6 números, ¿sí? Bien. Entonces, esto yo ahora lo tengo que ver replicado para el 6, para el 8, para el 9. Y de esa forma yo voy a obtener, ¿sí? 24 posibilidades diferentes. Ahora, no es el resultado final, sino que yo eso lo tengo que multiplicar por 5 porque 5 son las cifras que nosotros tenemos. Que en definitiva, ¿sí? Todo este análisis combinatorio es lo que está atrás de una simple fórmula. Que por ahí yo leo un problema y empiezo a detectar, ¿me importa el orden, sí o no? ¿Me importa si uso todos los elementos, sí o no? Veo si la modificación de uno de los elementos me origina un agrupamiento diferente y en función de esas tres preguntas voy a tener la capacidad de elegir una variación, una permutación o una combinación. Ahora bien, eso está todo bárbaro, pero está bueno por ahí, sobre todo cuando uno lo ve por primera vez, porque entiendo que por ahí cuesta un poco más esto, entender qué hay atrás de todo eso y qué tiene que ver con esto. Entonces, de esta forma, nosotros estamos relacionando una técnica de contabilidad que es el diagrama de árbol, perdón, sí, diagrama de árbol, con la permutación para entender, ¿sí? Cómo funciona.
Supongamos que salimos, ¿sí?, de la primera condición en la que decía que eran 5 cifras y que no se podían repetir, y ahora sí se pueden repetir. El análisis del diagrama de árbol cambia mucho. Incluso ese número va a aumentar un montón, lo cual es lógico, más allá de todo el análisis matemático y de ecuaciones que yo pueda hacer. Si yo te digo que las cifras ahora sí se pueden repetir, es lógico que uno piense que ahora la cantidad de números que voy a poder formar es mucho más grande. Entonces vamos a ver por qué, ¿sí? Y en este caso cambia una condición. Esa condición que cambia es la de que se pueden repetir. Por lo tanto, no se van a utilizar todos los elementos porque hay una parte del video que lo explica la profesora, muy bien explicado, de hecho está en el video, en donde dice que si yo voy a usar de las 5 cifras, puedo repetir y a un número lo voy a estar usando 2 veces, en realidad en ese caso yo tengo que asumir que no se van a estar utilizando todos los elementos. Entonces, no se van a utilizar todos los elementos, cada uno de esos elementos puede ser elegido más de una vez, ¿sí? Y el cambio de lugar de uno de los elementos o de más elementos va a generar un agrupamiento diferente. Y esas son todas las condiciones que están englobadas dentro de la variación. Y de la variación hay dos. Nosotros tenemos variaciones simples y tenemos variaciones con repetición. También en la bibliografía se lo puede encontrar como variación sin repetición o variación con repetición. La fórmula es esta que nosotros tenemos acá, ¿sí? En donde n corresponde a la cantidad de cifras y k corresponde a la cantidad de veces que un elemento determinado se puede repetir. Entonces, la formulita me dice que tiene que ser n elevado a la k. Me queda 5 elevado a la 5, que a nosotros nos da 3125. Hasta acá todo bárbaro, ¿sí? Pero prestemos atención a lo siguiente. El problema me dice que todas las cifras se pueden repetir. Pero, por ejemplo, si el problema me decía que las dos primeras cifras eran las que se podía repetir, la ecuación sigue siendo la misma, pero cambia el valor de k, cambia el valor de n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más allá de que quedó bien diferenciada qué hay atrás de la combinación, perdón, de la permutación y de la variación, quiero que veamos acá por qué nosotros le alcanzamos un número que es mucho más grande. ¿Sí? Este diagrama de árbol ahora es muchísimo más extenso. Fíjense que nosotros ahora, para el primer número, tenemos, que en este caso para nosotros es el 2, lo tomo, puede ser cualquiera, aleatorio, no interesa el orden acá. Se puede combinar con el 2 porque se puede repetir y se puede repetir 5 veces. Por eso, en la primera línea, el 2 figura 5 veces. Y entonces, este 2, además de poder combinarse con el 2, se va a poder combinar con los 5 números que ya existían. Y este mismo 2 también, de vuelta, con los 5. Y este que está acá también, de vuelta, con las 5 cifras posibles. Entonces, si por cada uno se puede combinar con todos, evidentemente yo voy a alcanzar un número de combinaciones posibles mucho más grande, que no es lo mismo de lo que pasa con la variación, con la permutación, perdón, porque fíjense que la permutación, cada vez que nosotros íbamos cerrando la combinación, ese árbol, ¿sí?, se iba haciendo cada vez más corto. Ese árbol iba teniendo menos ramas, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá ustedes ven que tengo lo que expresé allá, la potencia de 5 elevado a la 5, que me da ese resultado de 3125. ¿Por qué? Porque todo esto que está hecho para el 2 debe verse replicado para con el resto de las cifras. Entonces, a mí me pareció muy bueno esto de poder comparar estas dos alternativas desde la matemática y desde el diagrama de árbol para poder entender un poco más cómo es la dinámica del funcionamiento. Porque por ahí las ecuaciones no son tan complejas. Las ecuaciones, en definitiva, es cuestión simplemente de interpretar quién es el término n, quién es el término k y saber aplicarla, reemplazarla y hacer el cálculo. En todas las calculadoras científicas incluso existe el botón de la combinación, la permutación y la variación. Así que bueno, chicos, eso era un poco mi idea. En función de esto, estaría buenísimo que yo les dejo esto y que ustedes hagan el ejercicio
de pensar a este ejercicio como una combinación, ¿sí? Era un poco el desafío que tenían planteado para hoy. Es decir, habiendo visto esto, bueno, perfecto. Yo me determiné bien cómo es la variación, determiné muy bien cómo es la permutación. Bajo el mismo ejemplo, ¿cuáles serían los criterios que tengo que tener en consideración para aplicar una combinación? ¿Sí? Y ahí es ver si los elementos se repiten o no se repiten, si el orden importa o no importa, si se pueden formar agrupamientos diferentes o no, y así ir trabajando, ¿sí? Por supuesto, plantear una parte de ese diagrama de árbol. No hace falta que lo hagamos todo, porque cuando nosotros hagamos todo el diagrama de árbol, terminamos haciendo, imagínense, 3.125 puntos muestrales, lo cual es un montón. De hecho, por eso se usan este tipo de herramienta, pero sí me sirve hacerlo en esa partecita para ver cómo se va a replicar todo eso en el resto, ¿sí? De las cifras y así entender por qué yo llego al 3.125 de una forma visual y no de una ecuación que en definitiva me calcula, me da un dato sumamente importante e interesante, pero no me transmite ese conocimiento que sí me transmite el diagrama de árbol. Todo lo que sea gráfico siempre es mucho más fácil de ver, como ya venimos viendo con la parte de estadística. Así que bueno, chicos, les dejo esa tarea para que hagan en casa, pensar esto bajo condiciones en las cuales yo pueda calcular, pueda hacer un análisis combinatorio usando la combinación. Y ya saben que pueden volcar todas las cuestiones, las dudas al foro de la unidad. Que ahora, como nosotros cambiamos de unidad, hay un nuevo foro disponible que sería el foro de la unidad número 2 que está planteado dentro de la primera pestaña. Eh, y bueno, ya saben que conmigo pueden contar, presenciar los encuentros virtuales los días viernes a las 14 horas. Así que sin nada más que agregar, chicos, espero que tengan muy buen fin de semana. Sigo viendo, evaluando y corrigiendo todos los trabajos prácticos, todas las actividades que vienen haciendo en el campus y bueno, nos mantenemos en contacto ya esperando la segunda entrega del trabajo práctico integrador. Espero que anden muy bien, muy buen fin de semana y cualquier cosa me escribe.